Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, que sepas que hacemos videos, los mandamos por Facebook, Instagram, TikTok y también tenemos un canal en YouTube. Y ahí puedes profundizar más en las meditaciones y ver los vídeos las veces que quieras. Repítelos porque yo te lo vengo a leer aquí. Yo ya he meditado mi parte. Ahora te vengo a compartir a ti esta parte para que tú también puedas entrar y profundizar y escuchar lo que papá nos quiere decir con cada versículo bíblico que nos da hoy. Bien, mira, vamos a seguir meditando en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a meditar hoy el versículo 7 hasta el versículo 14. Te invito a entrar al canal porque ayer estuvimos meditando hasta el versículo 6. Es impresionante todo lo que el Señor nos dijo ahí. Así que entra, ve a mirar tu dosis, ¿verdad? Vamos allá, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, escucha, que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, mi querido amigo. No es tiempo de perder, no es tiempo de estar en distracción. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y escucha, y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Grave. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vamos a pasar al versículo 14 para terminar. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Palabras poderosas, ¿verdad? Aquí no hay vuelta atrás, aquí está la cosa clarísima. Pero vamos a entrar a meditar para ver cada versículo bíblico que nos dice papá, porque ahí es donde entendemos, el Señor nos da entendimiento a través que meditamos la palabra de Dios. El tema lo hemos puesto el nuevo mandamiento, ¿verdad? Mira, amar a los hermanos no es un mandamiento nuevo, mi querido amigo. El amor a los hermanos ha sido el fundamento y la piedra angular del plan de Dios desde el mismo principio. De tal manera amó Dios al mundo. Eso fue desde el principio. Mira, ya que el antiguo mandamiento del amor ha existido mucho antes que el creyente. No hay excusa para no querer andar en esta dirección. No hay excusa. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 7, que este mandamiento ya existe desde antes. Versículo 8. El mandamiento de amor es tanto antiguo como nuevo también, ¿verdad? Si estamos con él, entonces deberíamos ser como él. También aquí el versículo 8 nos habla de la época antes de Cristo. Mira, mi querido amigo, la luz verdadera es Cristo. Cristo es la luz que resplandecerá para siempre y concierne a la época desde que ha venido Cristo. Entonces, Cristo es la luz. ¿Quieres no andar en tinieblas? Recibe al Señor Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Porque si tú no le tienes como tu Señor y Salvador, estás andando en tinieblas y estás ciego, como hemos leído. Vamos a pasar al versículo 9, ¿verdad? El versículo 8 entendemos que el mandamiento del amor es antiguo como nuevo.
Y Cristo es la luz. Si quieres amar de verdad, tienes que tener a Cristo en tu vida. Porque no te haces la pregunta de cómo pudo decir en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo muchas veces cuando leo esta parte o veo la película o veo algo, digo, ¿cómo es que no saben lo que hacen? Porque Jesús tenía los ojos puestos en el verdadero enemigo que se ocultaba detrás de tu familia, que se ocultaba detrás de los fariseos, escribas y toda esa gente en este tiempo. Pero ahora se esconde detrás de mi familia, detrás de tu familia, detrás de tus hijos, detrás de esta gente que tú amas. Detrás de la gente, los hermanos de la iglesia. Por eso tenemos que amar como Cristo amó, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 9. A ver, ¿cómo podemos decir que tenemos amor al mismo tiempo odiar al hermano? ¿Cómo podemos, verdad? Cristo anduvo con Judas todo el tiempo hasta el último momento, que ya no había nada que hacer por él. Y estuvo, no vemos en ninguna parte que Jesús puso a Judas aparte porque, no, ahí le amó hasta el último momento que Judas decidió perderse. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a Dios? ¿Cómo podemos decir que amamos y a la vez aborrecer, odiar a nuestro hermano? Esto no está bien. Tal persona no es salva. El que hace esto no es salva. A pesar de sus afirmaciones. Puedes decir yo soy salvo, pero si tú y yo seguimos aborreciendo a nuestros hermanos, seguimos aborreciendo, odiando, porque aborrecer es odiar, odiando, pues no somos salvos de verdad. Da igual lo que diga, da igual lo que pronuncian nuestras bocas. Vamos a pasar al versículo 10. El que ama a su hermano. De aquí vamos a hablar ya del que ama a su hermano. Mira. La clase de amor del cual se trata aquí, mi querido amigo, es el amor de Dios, no el que tú y yo conocemos, ¿verdad? El cual no se puede tener al menos que sea salvo sinceramente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te pone el querer como el hacer en el corazón. Andar en la luz es estar gobernado por el amor, que quita los tropiezos. Mira lo que nos escribió Juan aquí en su capítulo 13, versículo 34 a 35. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35, dice así. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Ahora solo hay que ver muchas veces cómo nos perdemos ahí discutiendo por tonterías y no le quiero ver más, no quiero saber nada más de él. ¿Verdad? Fuerte, ahí estamos dando reque, ¿verdad? Y nosotros pensamos que somos salvos cuando nos portamos así. No somos salvos cuando nos portamos así. Vamos a pasar al versículo 11. Aquí habla de una persona que una vez había conocido al Señor, pero que ha perdido en su camino con Dios, pero que se ha perdido en su camino con Dios simplemente porque hay odio en su corazón. Hay odio en su corazón, sí, hay odio en su corazón hacia un consiervo cristiano y en consecuencia esto que tiene odio en su corazón por un hermano, él anda en tinieblas. El que odia anda en tinieblas, ¿verdad? El castigo de vivir en la oscuridad espiritual no es solo el no poder ver, no es solo esto, sino que se vuelve ciego espiritualmente, lo cual lo convierte en el blanco a la doctrina, ¿verdad? Lo convierte en el blanco a la doctrina errónea. Entonces ya empezamos a pensar, no, yo siento que esto es así. Yo creo, yo he leído y yo creo que eso es así. Qué error, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 12. Aquí habla de que a causa de lo que Cristo hizo en la cruz, por nosotros, claro, hemos sido perdonados. Dios nos perdonó por el sacrificio de Cristo. Él fue el sacrificio que el Señor aceptó. El versículo 13, esto es lo que nos quiere decir el 12. El 13, aquí se refiere a aquellos que son maduros en la vida cristiana, ¿verdad? También a los creyentes que han alcanzado el lugar donde viven en el poder, ¿verdad? En el poder del Espíritu y su victoria sobre Satanás es constante.
Cuando vives en el poder del Espíritu Santo, la victoria sobre Satanás es constante porque Satanás no puede contra el Espíritu Santo. También habla a los creyentes que han sido recién salvos, ¿verdad? La palabra griega usada aquí es paidion. No me pilles ahí porque no sé ni qué significa. Pero escucha lo que dice aquí. Se refiere a un niño en formación. Entonces ya sabes, paidion se refiere a un niño en formación. Es asunto de los padres, ¿verdad? Y los jóvenes de instruir a los recién convertidos a los caminos del Señor. Entonces es asunto nuestro el instruir a nuestros hermanos nuevos. Vamos a pasar al versículo 14 para terminar. Juan vuelve a repetir a fin de que los padres siempre sepan y entiendan que el orden prescrito de Dios de victoria los llevó a este lugar, o sea, un lugar de superación. Porque Dios lo ordenó así, ¿verdad? Y no deben permitir que la doctrina errónea entre y destruya. Entonces hay que estar ahí instruyendo a los recién convertidos, hay que estar ahí, en la brecha, hay que estar en la brecha. Te voy a leer el libro de 2 de Pedro 2:2, dice, nunca olviden cómo han vencido, que es por medio de la fe en la cruz de Cristo. Tenemos victoria por medio de la fe en la cruz, la obra que Jesús hizo Esta fe es la que nos lleva a tener victoria. Recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Jesús llegamos al Padre, porque si no es por el sacrificio que hizo, ¿qué nos va a llevar al Padre? Tú y yo, que estamos ahí, como Dios baje el palo sin Jesús, nos corta enseguida, ¿verdad? Pero gracias a Jesucristo que dio su vida por nosotros, podemos ir al lugar santísimo, podemos como dice la palabra de Dios, venir confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia, misericordia y el oportuno socorro. Ahora tú y yo podemos ir al trono de la gracia, antes no. Mira lo que escribe aquí 2 de Pedro 2:2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Te das cuenta? Muchos ahí pensarán que no, yo puedo odiar y seguir siendo salvo. Y esto va a hacer que cuando tú y yo vamos a hablar ahí de Dios, pues el camino de Dios será blasfemado, porque la gente va a decir, pero ¿cómo puede venir a predicarme, verdad? ¿Cómo puede venir aquí a predicarme? ¿Quién es ella? Y la gente va a empezar a aborrecer a Dios por nuestra culpa. Vamos a buscar andar en la luz, vamos a luchar para andar en la luz y no permanecer en las tinieblas. Si tenemos algo, rencor, odio en el corazón, hay que pedirle a Dios que te ayude a quitarlo. Que te ayude, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda en nuestras debilidades y luego nos pone el querer, el querer como el hacer para perdonar, porque el perdón, como escuché en una prédica y que era muy buena, bueno, era un trocito así pequeño y decían, el perdón es, o sea, el rencor es como tener a alguien viviendo en tu casa sin pagar, o sea, le arrendas, o sea, le alquilas tu piso a alguien y le tienes ahí viviendo gratis. Eso es el rencor, cuando tienes a alguien en tu corazón y está viviendo gratis. Hay que sacar el rencor del corazón y perdonar. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Qué te parece? Hasta luego.